Bueno, puedo ver a un protestante decir, está bien, María es la Madre de Dios, y Sí, siento que no necesita creer nada más sobre ella, así que hablemos del segundo dogma. María sí. es una virgen perpetua. La Biblia dice que tenía hermanos, Ujú, y aunque pudieras explicarlo, ¿por qué es necesario defender su virginidad? ¿Por qué eso es tan importante? sí. Y sabes, recuerdo haber leído y que Dios bendiga a mi amigo Matt Dowla, quien me desafiaba desde el principio. Él me dijo, Tim, noto que citas a Jimmy Swaggart, Walter Martin, Norman Geisler y muchos apologistas protestantes, pero ¿has leído a los padres de la iglesia alguna vez? Y dije, bueno, creo que he leído algunas citas aquí y allá, y sabes, creo que leí una cita de... No, quiero decir, ¿has leído a los padres de la iglesia? ¿O alguna vez has leído algún documento de la fe católica? Y sabes, lo que fue asombroso para mí, Mad, es que, como protestante, me gustaba mucho la apologética. Cuando estudiaba mormonismo leía documentos mormones. Cuando estudié a los testigos de Jehová leí el libro, La verdad que conduce a la vida eterna, pero con los católicos no leí absolutamente nada. Él me dijo, me desafió, de hecho, me dio los libros para leer y comencé a leerlos. Y lo que me asombró es que cuando lees a los primeros padres, porque como sabes, la virginidad perpetua de María es enseñada en unanimidad por los padres de la Iglesia, resulta que de algunos de los primeros documentos tenemos el protoevangelio de Juan. De hecho, una de las razones centrales por las que fue escrito alrededor del 120 al 140 después de Cristo fue para demostrar la virginidad perpetua de María. Y lo que me sorprendió, Mad, es el primer rechazo serio de la virginidad perpetua de María. Ahora, además de Tertuliano, y me encanta esto, algunos de tu público podrían saberlo, cuando el vídeo, quien fue básicamente el primero, porque había otro tipo con el nombre de Bonoso, que Ambrosio destruyó, fue a quien San Jerónimo destruyó, quien postuló la posibilidad de que María tuviera otros hijos. Los padres se enfurecieron con ellos. Fue indignación pura. San Epifanio estaba enojado. San Jerónimo, ¿cómo te atreves? Bueno, un tipo que el vídeo usó fue Tertuliano, porque Tertuliano fue el primer cristiano en negar la virginidad perpetua de María. Pero fue después de haberse convertido en hereje. Y entonces San Jerónimo, en una línea de su trabajo contra el vídeo, dice, cuando el vídeo menciona a Tertuliano, en lo que respecta a él, lo único que necesito decir es que no era un hijo de la iglesia. Él era un hereje, así que pasemos a algo serio. Pero eso es significativo, Mad, que todos los cristianos estaban de acuerdo con esto. Era algo que no era solamente una cuestión de teología, era historia. Este fue un hecho histórico que se conoció en todas las comunidades cristianas del mundo, número uno. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en la respuesta de San Jerónimo, como señalo en mi libro, Jerónimo se da cuenta de alguna de las razones por las que esto es tan importante. Y es que María se convierte en el arca de la alianza, como dice San Jerónimo, en el templo de Dios. De hecho, Jerónimo señala que San José sabía muy bien con quién vivía y que ella estaba consagrada a Dios con un propósito específico, y esto es algo que, como señalo en el libro, se aprende del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cada vez que algo o alguien se consagraba a Dios, para una persona en particular usarla para cualquier otro propósito, era impensable para las personas del antiguo pacto tanto como las personas del nuevo pacto. De hecho, el castigo era a menudo la muerte, por el sacrilegio de usar algo para otro tipo de propósito. Y así, en la encarnación, San Jerónimo dice que cuando ella se consagra al Espíritu Santo con el propósito de traer a Dios al mundo, pensar en San José tocándola es un ultraje. ¿Me estás tomando el pelo? Ahora, Ah, sin embargo, debemos entrar en los detalles porque podemos hablar de todo tipo de cosas geniales sobre el arca de la alianza y cualquiera que toque el arca es hombre muerto y todo eso. Pero sé que mis amigos protestantes están diciendo, está bien, lo siento, no puedo ir por ese camino. Porque Mateo 13:55 nos dice claramente que Jesús tiene hermanos, así que tal vez deberíamos ir allí. Claro, hagámoslo. Sí, y si Y miras los reformadores protestantes estarían de tu lado cuando se trata de esta doctrina.
Oh, Dios mío, Juan Calvino, Martín Lutero, Zwinglio, incluso 200 años después, John y Charles Wesley eran defensores de la virginidad perpetua de María. Pero sí, y hay mucho más a lo que podríamos llegar. De hecho, en mi libro les doy 8 razones bíblicas por las que María es virgen perpetua. Yo... ah, es realmente hermoso cuando te sumerges en ello. No, en realidad doy 8 para la concepción inmaculada y 7 para la virginidad perpetua. Pero para mí, el punto es este. Yo tenía el problema con Mateo 13:55. Tenemos a los hermanos del Señor llamados Santiago, José, Simón y Judas. Tienes 4 hermanos del Señor. Entonces, si el Señor tiene hermanos, eso significa que María tuvo otros hijos. Un argumento irrefutable, ¿verdad? Bueno, de hecho, no lo es. Porque la palabra hermanos, como bien lo sabes, Mata, tenía un rango semántico muy amplio en el judaísmo del primer siglo, ya sea que hablemos de hebreo, arameo o griego. De hecho, en la cultura hebrea, esto probablemente nace del hecho de que, tanto en hebreo como en arameo, no tenían una palabra para primo. En realidad, era común usar, digamos, un circunloquio, ¿cierto? El hijo del hermano de su padre, para llegar al primo. Pero eso se vuelve complicado. Y así, a lo largo de los siglos, simplemente dices hermano, como nuestros amigos afroamericanos aquí dirían, ¿qué tal, hermano? Y eso no significa que todos sean de la misma madre, ¿cierto? Bueno, así es como sucede. Tanto es así que esa idea de que los familiares son hermanos y hermanas es bastante profunda. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19, vemos a Lot y a Abraham. A pesar de que son tío y sobrino por parentesco, se llaman hermanos. ¿Y por qué? Porque esto es una cosa cultural arraigada en su idioma. Entonces, cuando llegas al Evangelio de Mateo 13:55, no es de extrañar que los hermanos del Señor, que en realidad son primos o algún tipo de parientes, sean llamados hermanos, porque esa es la forma en que hablaban. Ahora, por supuesto, en griego, como saben, Colosenses capítulo 4, versículo 10, usa anepsios para el primo de Marcos. El griego tenía una palabra para primo, pero piénsalo de esta manera, amada. Los judíos escribieron y hablaron con acento judío, ¿verdad? Estaban muy empapados de arameo, que no tenían el término, y por eso hablaban así. La buena noticia es que puedes señalar esto en el texto de las Escrituras, que no se había visto antes. Mi amigo católico me señaló y me dijo, Tim, veamos, capta Mateo 13:55. Y por cierto, el catecismo de la Iglesia Católica lo señala en el párrafo 500, que los mismos hermanos del Señor, Santiago, José, Simón y Judas, reaparecen. Los 2 primeros aparecen en Mateo 26:56. Tienes a Santiago y José, pero esta vez se menciona a su madre. Y por cierto, su nombre es María, pero no la Madre de Dios, si cruza la referencia en Juan 19. En cualquier caso, muchos creen y yo sostengo que es una hermana, la hermana de María, llamada María de Cleofas. Pero la conclusión es que se menciona a su mamá y no a María, y eso te dice que los hermanos del Señor no son hermanos uterinos, pero están relacionados de alguna forma. Y hay mucho más. Pero déjame darte otro ejemplo, y podría continuar por siempre, ya lo sabes. Pero déjame darte un ejemplo más, porque Juan Calvino incluso reconoció que en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 19, San Pablo habla de subir a Jerusalén, básicamente para obtener la aprobación de Pedro y los apóstoles. Y esto fue 3 años después de su conversión. Y ahora está escribiendo sobre esto, muchos años después. Él dice 14 años después, o más bien, hace 14 años subí a Jerusalén. Una vez más, esta es una especie de aprobación de los apóstoles, que fueron apóstoles antes que él, y él dice, subí a ver a Pedro. ¿Por qué iba a ver a Pedro? Él ha ido a ver al jefe. Él sube a ver a Pedro y dice, mientras yo estaba allí, no vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Juan Calvino
Señala que solo hay 2 Santiagos que son apóstoles, solo 2, y obviamente no se está refiriendo al apóstol en un sentido más vago, como el de Bernabé en Hechos 14:14. Se refiere como apóstol porque él habla de ir a ver a los jefes, y esto fue hace 14 años. Estos son los que mandan, a quienes va para conseguir la aprobación. Y mientras yo estuve allí, no vi a otro, bueno, a Pedro, pero a nadie más que a Santiago, el hermano del Señor. Bien, Juan Calvino señala que hay 2 Santiagos que son apóstoles, y el padre del primero se llama Zebedeo. Ahora sabemos que no es él, porque fue decapitado muy temprano en Hechos 12:1. Así que no sería él. Bueno, veamos aquí. 2 menos 1 es 1. Entonces solo queda uno, y de acuerdo con Lucas capítulo 6, versículo 15 y 16, se le llama Santiago, el hijo de Alfeo. Entonces, lo que sea que quieras decir sobre Alfeo, él no es José. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos evidencia, una vez más, que este hermano del Señor no es el hermano uterino de Jesús, es un pariente de algún tipo. Y si buscas en mi libro, hablo de Eusebio, me meto en la historia, que también muestra irrefutablemente que, por supuesto, estos hermanos del Señor son primos, una especie de parientes, pero no hermanos uterinos. ¿Lo entiendes? Gracias por ver este clip. Puedes hacer clic aquí para verlo completo, y quiero agradecer a nuestros patrocinadores y a nuestros increíbles patrons por hacer que todo esto sea posible. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte y luego dar clic en la campana para que YouTube te informe cada vez que publiquemos un nuevo episodio.